Gracias y paz, hermano, que la gracia de Dios esté con cada uno de vosotros. Hoy voy a comenzar a grabar sobre los 7 pasos que enseñó Jesús a sus discípulos. Voy a hacer una introducción y después en otros videos vamos a ir desarrollando paso a paso de la cual el maestro le enseñó a sus discípulos. El primer paso que enseñó Jesús a sus discípulos, el primero le hizo un llamado universal al pueblo judío y a toda la humanidad para que se arrepienta. O sea, el primer paso es un llamado que él hizo. Y ese llamado universal traía un mensaje para el pueblo judío, en lo cual nos dice Marcos 1, 14 y 15, porque él traía la palabra, traía lo relatado por Dios a través del Espíritu Santo por medio de su Hijo Jesucristo. También el apóstol Pablo trajo ese mismo mensaje a los creyentes en el libro de Hechos, capítulo 26, versículos 19 y 20. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les hizo un llamado específico que era llevar la palabra. Pablo también fue llamado para algo específico, para traer la palabra primeramente a los judíos y luego a los creyentes, en donde entramos tú y yo. En este primer paso, también Dios, a través de su Hijo y por medio de las cartas paulinas, también le hizo un llamado a la mujer. Pero es como se dice la Sagrada Escritura. Lo tienen en Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Este fue el primer paso. El segundo paso, Jesús trajo ese mensaje espiritual y les hizo diferenciar al pueblo judío lo que era el reino de Dios y lo que era el reino de los cielos. ¿Por qué la diferencia? Porque Jesús, estando en vida, Él era quien traía el mensaje del reino de los cielos. Y lo dice en Mateo capítulo 4, versículo 17. Porque Él estaba físicamente aquí en la tierra. ¿Y cuál era la diferencia del reino de Dios? Que era un mensaje espiritual. Y ese mensaje espiritual fue rechazado. Donde el apóstol Pablo también nos habla a nosotros, los creyentes, en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque es este mensaje espiritual. Este segundo paso contiene 2 enseñanzas. El tercer paso, el Señor le dio dones y estos dones se los repartió a sus discípulos y por medio del apóstol Pablo a nosotros los creyentes. Le dio dones en Mateo 10, versículos 7 y 8. Y para la iglesia, para el creyente, Primera de Corintios 12, versículo 8 a 10. En este tercer paso son 7 enseñanzas. El cuarto paso, trató el corazón religioso con los discípulos por medio de las parábolas. Y son 39 parábolas que hay en los 4 evangelios, de las cuales se deduce que son 39 enseñanzas. Hoy, en la actualidad, ya el Espíritu Santo no nos habla por parábola, sino habla directamente a cada uno de nosotros, por medio de la gracia y por medio de las cartas paulinas y las cartas apostólicas. Jesús le enseñó en Mateo
capítulo 13, versículo 10 al 11. Porque ellos le preguntaban al maestro, ¿por qué tú enseñas en parábola? Porque a vosotros les he dado enseñar los misterios del reino. Porque hay misterios que ellos tenían que descubrir, por lo cual ellos no fueron enseñados de esa manera. Y nos dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 15, la manera como el Espíritu Santo trata con nosotros directamente. Por eso, estas 39 enseñanzas que hay de cada parábola, viene de la aplicación a la gracia, como nos habla a nosotros, los creyentes. El quinto paso contiene 13 enseñanzas. Jesús comenzó a tomar la cena con los 12. Pero estas 3 enseñanzas tienen que ver primero con Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 9 y versículo 14. La segunda enseñanza, Mateo 5, versículo 17 al 20. Y la tercera enseñanza, 1 Corintios 11, versículo 17 al 22. ¿Por qué estas 3 enseñanzas? Porque tenemos que ver cómo Dios estableció desde un principio la constitución de la cena pascual en el tiempo de Jesús y en el tiempo del apóstol Pablo. En el sexto paso, fueron ellos llenos del Espíritu Santo, fueron sellados. Jesús les sopló el Espíritu Santo a los discípulos y a nosotros a través del apóstol Pablo. También nos enseña cómo y de qué manera Él les dio a los discípulos, los selló con los discípulos del Espíritu Santo y cómo nosotros también somos sellados y dados el Espíritu Santo. Juan 20, versículo 21 al 22 para los judíos. Hechos 9, 17 para nosotros los creyentes. Y el séptimo paso que enseñó Jesús a los discípulos contiene 7 enseñanzas, porque los envió a predicar el Evangelio. Y cuando ellos fueron enviados a predicar el Evangelio, sufrieron persecuciones, sufrieron acechanza y con su vida pagaron el testificar de Cristo. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38 para los judíos. Hechos 26, 19 y 20 para nosotros los creyentes. Podemos concluir en esta pequeña introducción que Jesús nunca enseñó doctrina ni dogma de hombre. Solo trajo un mensaje espiritual de salvación, porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio. Estos 7 pasos tienen que cumplirse en la vida de cada creyente, no son doctrinas, porque Jesús dijo, ejemplo he dejado para que sigáis mis pisadas. Iremos desarrollando cada enseñanza. Y si algún hermano o alguna hermana está interesado por el material, estamos siempre para servirlo. Como decimos, no son doctrinas, son enseñanzas. Y esas enseñanzas están ahí en la Escritura, de cual todo verdadero creyente tiene que saber y tiene que pasar por esas enseñanzas. Porque para ser discípulo de Dios, tenemos que obedecer lo que el maestro le enseñó a los discípulos, lo que el maestro le reveló a Pablo en el tercer cielo. Lo mismo que le enseñó a los discípulos, lo mismo le enseñó a Pablo. Y Pablo a nosotros también, por medio del Espíritu Santo, nos enseña. Por eso es aplicación. Promesa para los judíos, cumplimiento para nosotros los creyentes. Gracia y paz. Seguimos
aprendiendo las verdades de Jesucristo.